Y el martes el Pleno de la Asamblea no aprobó las reformas a la Constitución, este proyecto de reforma constitucional. Entre estas reformas recordemos que estaba la propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el rediseño de la Asamblea Nacional y la autonomía de la Fiscalía para que salga del control de la función judicial. Se encuentra con nosotros a esta hora en los estudios en Quito, Pablo Dávila, representante del Comité por la Institucionalización Democrática. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Liz, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada ustedes fueron recibidos de manera virtual por la Asamblea para poder escuchar su propuesta, su petición antes de que arranque ese segundo debate del proyecto de reforma constitucional, donde hicieron ese pedido expreso de que se apruebe tal y como estaba. Lo cierto es que ese pedido no tuvo eco. ¿A qué atribuyen ustedes el hecho de que la Asamblea no se haya pronunciado a favor de estos 3 cambios que estaban incluidos dentro de este proyecto de reforma constitucional? Una vez más, la Asamblea Nacional ha priorizado intereses de carácter coyuntural, transitorio, de política, cortoplacistas, antes de evaluar seriamente la posibilidad de hacer cambios institucionales de largo plazo que beneficien al país. La propuesta que nosotros hicimos a la Comisión, que fue conocida parcialmente por la Asamblea en el Pleno, podría no haber sido una propuesta perfecta, de hecho no lo era y podía ser mejorada. Pero definitivamente no había el interés por parte de los asambleístas y de todos los actores que participaron en este proceso de contribuir a la mejora de una propuesta ciudadana, de ser el caso. La única intención era eliminar esta propuesta, desbaratarla y adicionalmente sin darnos la oportunidad de defenderla. Mire usted, Liz, que la semana pasada, como usted señala, nosotros fuimos recibidos en comisión general. La Comisión General, en términos legales, básicamente no es parte del debate propiamente, en este caso de una reforma parcial. Nosotros no somos cualquier organización social o ciudadana, somos los proponentes. Representamos a más de 300.000 personas cuya única posibilidad de defender este proceso, bien o mal, perfecto o perfectible, por supuesto, era a través de los representantes, es decir, de los miembros del Comité por la Institucionalización Democrática, quienes no fuimos permitidos a más de una sola intervención en una comisión general. Anteayer, la Asamblea se dio el trabajo de destruir el proceso, de destruir cada uno de los elementos, ya no solamente de la propuesta ciudadana, sino del propio informe de la Asamblea, y no hubo absolutamente nadie que pueda decir lo contrario, defender las posturas y las posiciones y las tesis que nosotros hemos hecho. Así que la respuesta a su pregunta es, una vez más, ese interés de la Asamblea de priorizar sus intereses, el status quo y las instituciones que benefician a un grupo minoritario donde se deja de lado, insisto, una vez más, el interés mayoritario de los ecuatorianos. Pero no era algo que quizás se veía venir, considerando que ya hubo un primer intento fallido, que por ejemplo el informe de la Comisión de Enmiendas ya cuestionaba el dar paso a ese cambio de modelo de la Asamblea, a dar paso a un modelo bicameral. Eso no dejaba entrever lo que podía ocurrir y que en efecto pues se dio. Indudablemente, creo que las expectativas que podíamos tener los ecuatorianos en general y los miembros del comité sobre el trabajo de la Asamblea Nacional en general era limitado. Es una vergüenza lo que ha pasado en estos últimos días en la Asamblea Nacional. Sin embargo, más allá del resultado, es imprescindible que los ecuatorianos nos demos cuenta que las instituciones tienen la obligación de servir, de actuar con responsabilidad apegados a la ley. Eso no ha ocurrido. Permítame poner un ejemplo que es bastante claro sobre esta situación. Hace pocos meses, esta misma Asamblea Nacional aprobó unas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde dijo que para aprobar una reforma parcial a la Constitución debería contarse con un quórum de 70 votos. Pero esto se va a aplicar por disposición transitoria a partir del 24 de mayo de este año. Esa fue la resolución. Los mismos asambleístas que votaron en nuestro proceso votaron por esta propuesta diciendo que les parece pertinente que 70 asambleístas sean los que deban decidir finalmente qué pasa respecto de una reforma parcial. En el caso nuestro, es decir, de manera dirigida, anteayer resolvieron por moción del señor Carlos Cambala, que de hecho es parte de la comisión que conoció el informe y que debería estar interesado en que ese informe camine. Él mocionó, con el apoyo de otros miembros de la comisión y la mayoría de la Asamblea, que se apruebe con 91 votos. Es decir,
se aprobó un quórum que dificultaba y dificulta la participación ciudadana y viabilizar el camino para que los ciudadanos lleguemos a las urnas exclusivamente pensando en nuestra propuesta. Entonces queda claro que aquí a la Asamblea no le interesaba aprobar nuestra propuesta, no le interesaba discutir nuestra propuesta como manda la Constitución. Nosotros hubiéramos podido llegar, Liz, no solamente con el 1%, con el 2%, con el 10%, con el 25% de firmas, que igual la Asamblea anteayer nos hubiera eliminado porque esa era su intención política. No viabilizar el camino para que los ciudadanos nos pronunciemos, no para que seamos parte en el manejo de los asuntos públicos, sino simplemente porque esta propuesta no les gusta, consecuentemente no debe pasar, porque ellos consideran que no es pertinente, porque ellos creen que no es adecuada para el país y por tanto la opinión de 300.000 personas les vale absolutamente nada. Ahora, pero analicemos un poco lo que ellos argumentaban. Ellos decían que en el caso de la propuesta, esta reforma que incluía dar paso a un modelo legislativo bicameral, decían que eso podía traer opiniones contrapuestas, duplicidad de funciones y que eso a la larga iba a retrasar más el trabajo legislativo. ¿Cuál podría ser el argumento ahí para rebatir esa posición que encontró consenso al interior de la Asamblea? Liz, debo decirle que no encontró ningún consenso al interior de la Asamblea Nacional. Esta fue una postura de 4 o 5 personas al interior de la comisión. La presidenta de la comisión, con 2 personas más y con algunas posturas respetables de especialistas en la materia, consideran que no era pertinente y dijeron, bueno, como creemos que no es del momento, como creemos que no es adecuado, como creemos que puede ser costoso, como creemos que puede ser burocrático, por tanto le vamos a sacar del informe. Eso sí, el Pleno de la Asamblea podría conocerlo porque no es vinculante el informe. Esa es la conclusión. Así que el Pleno nunca trató este tema, no lo discutió. La comisión básicamente violentó el procedimiento constitucional. Así que aquí no hay un consenso de ninguna naturaleza. Hay opiniones respetables, pero no puede ser que una propuesta de reforma constitucional basada en el artículo 442, que claramente establece el trámite de debate al interior de la Asamblea le corresponde al Pleno. Nosotros podemos discutir con todas las personas cuál es el alcance de las atribuciones que tiene la Asamblea en esta materia. Pero si hay algo que es absolutamente claro, es que las atribuciones le correspondían al Pleno, no a la Comisión. Y el Pleno no trató el tema de la bicameralidad, no discutió en ningún momento la bicameralidad, que era un elemento central de la propuesta. El artículo 442 dice que la propuesta deberá ser tratada en la Asamblea Nacional, representada por el Pleno, no en la Comisión. Así que eso es una violación directa del trámite. Es que para ellos en el camino están estas comisiones que son ese primer filtro previo a llegar precisamente pues al debate ya en el Pleno. Pero ahora, al haber sucedido lo que se dio este martes, también con eso de ahí se mantiene en firme el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál podría ser desde el punto de vista de ustedes el riesgo de mantener esta entidad considerando que faltan 2 meses para que rija pues un nuevo gobierno? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana indudablemente ha sido la herramienta que se utilizó para generar un clima absoluto de impunidad en el Ecuador, para cooptar las autoridades de control y para manejar precisamente a dichas autoridades para que no cumplan sus funciones. Esto va más allá de la autoridad de turno, esto es un problema de carácter institucional. Cualquier cabeza del Ejecutivo va a encontrar un interés en poder controlar a el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que los ecuatorianos en general han visto que el Consejo no cumple su función, no es un asunto de carácter personal, es un asunto institucional. Nosotros, Liz, mire lo irónico de esta circunstancia. Estamos promoviendo un proceso de democracia directa. Estamos pidiéndole a los asambleístas y al país que por favor concurran a las urnas a votar sobre este tema, la eliminación del Consejo y 2 elementos adicionales. ¿Cuál cree usted que debería ser el órgano más interesado en promover este proceso? El Consejo de Participación Ciudadana. Pero si usted mira, el órgano más feliz de que nosotros hayamos fracasado en la Asamblea Nacional
por disposición y voluntad política de los asambleístas, no por mérito jurídico, es el Consejo de Participación Ciudadana. Es un órgano que no cumple sus funciones. Estas personas, esta institución, básicamente está ahí sin poder cumplir, no tiene ni el presupuesto, ni las capacidades, y las atribuciones que tiene le corresponden a otros entes. La lucha contra la corrupción esencialmente le compete al fiscal general del Estado. Promover la defensa de los derechos le corresponde al defensor del pueblo. Eso es en esencia lo que se debe hacer. Los ciudadanos no necesitamos un órgano para que nos diga qué hacer y cómo participar. La organización ciudadana tiene que ser libre, independiente, debe promoverse, sí, estimularse, por supuesto, pero tiene que permitirse que los ciudadanos se organicen como quieran. ¿Por qué tiene que haber un ente que nos diga qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer? Eso no es promover participación ciudadana y ese órgano debería desaparecer. Los riesgos de mantener este órgano, desafortunadamente, se van a ver en el futuro mientras ellos sigan presentes y, por tanto, con el riesgo de ser cooptados por el poder de turno. Pero y usted ya mencionaba también esa lucha contra la corrupción, citando un ejemplo que le corresponde a la Fiscalía. Y ahí también había la propuesta de ustedes de darle independencia a esa función del Estado. ¿Qué consecuencias traería una vez que no se dio paso tampoco a esa propuesta? Más aún cuando la misma Fiscal General de la Nación ha dicho y ha expresado la necesidad de tener una independencia, reconoce que hay limitaciones para poder actuar. La Fiscalía necesita una estructura que responda a su propia planificación. Necesita poder designar fiscales a tiempo en las jurisdicciones territoriales que se requieren crear para poder luchar contra los cada vez más demandantes casos vinculados a la corrupción, a la delincuencia organizada, al narcotráfico entre ellos, etcétera. Esto tiene que hacerse con una total autonomía e independencia. No puede ser que el trabajo de la Fiscalía en términos de organización administrativa, de planificación presupuestaria, tenga que pasar por el Consejo de la Judicatura, que finalmente es un órgano integrado políticamente y toma sus decisiones políticamente. Eso no está bien, tiene que haber independencia, es un principio que se aplica no solamente en el Ecuador, sino en cualquier parte de nuestra región y considero que con diferentes instituciones en diferentes estamentos del mundo también. El hecho es que finalmente la misma comisión al interior de la Asamblea Nacional reconoce este tema y hace algunos planteamientos que asumen parcialmente lo que nosotros estábamos sugiriendo. Pero Liz, la comisión nunca tuvo la intención adecuada de promover ni siquiera su propio informe. 35 mociones fueron presentadas, 35 mociones fueron rechazadas, todas, absolutamente por parte del Pleno. Nada se aceptó. Cabe preguntarse entonces cuál es la capacidad de gestión que tenían los miembros de la comisión, la presidenta de la comisión, para impulsar ya ni siquiera la integralidad de la propuesta ciudadana, sino su propio informe. No pudieron aprobar absolutamente nada. Los miembros de la comisión se abstuvieron de votar en gran cantidad de esas mociones en favor del informe. Es una vergüenza. Es una vergüenza para el país tener legisladores que básicamente no cumplen su trabajo, que no entienden que están ahí para representar a los ciudadanos, que no entienden que los ciudadanos todos tenemos derechos de participar. Puede ser que no les guste que nosotros tengamos una postura diferente y que siempre vamos a tener una postura diferente a aquellas instituciones que pretenden solamente promulgar y mantener un sistema de corrupción. Pero nuestra posición como ciudadanos es tan válida como los ciudadanos que respaldan esas posturas. Y puede ser que les parezca muy poco, 150,000 firmas o 300,000 firmas, pero esas firmas es lo que manda la Constitución y debieron respetar y debieron promover la participación ciudadana. Pero ya que eso no se dio, que el respaldo de 300,000 firmas a esta propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática no encontró eco, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cuál es el camino que seguirán? Vamos a la Corte Constitucional por la siguiente razón. Los dictámenes y las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento y de inmediato cumplimiento por disposición constitucional y de la ley.
Nosotros, ya anticipando, como usted mencionaba, Liz, los problemas al interior de la Asamblea Nacional, hicimos una petición de seguimiento al dictamen de la Corte. Ahora vamos a presentar, y estamos ya terminando, un nuevo escrito de alcance, indicándole esencialmente a la Corte que todo lo que le advertimos en un momento determinado ha ocurrido. Cambiaron los quórums en última instancia, no nos permitieron defender la propuesta, tomaron una decisión discriminatoria respecto y exclusivamente de nuestro caso, y lo que es más importante, no cumplieron el tratamiento del artículo 442, entre muchas otras cosas. La Corte necesariamente tendrá que pronunciarse y creo que hay elementos evidentes, insisto, desde nuestro punto de vista, para que la Corte exija, porque así lo prevé la ley, el inmediato cumplimiento de su dictamen, para lo cual podrá tomar cualquier decisión. Así lo establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Aún en el escenario... ¿Cuánto en realidad es lo que se puede llegar a lograr considerando que es la Asamblea el organismo encargado de aprobar o no este tipo de reformas a la Constitución? Creo que ahora la Corte Constitucional tiene una oportunidad enorme, Liz, para clarificar lo que usted acaba de mencionar. ¿Cuál es el alcance de lo que puede hacer la Asamblea Nacional? Aquí hay una confusión de fondo sobre lo que representa la iniciativa ciudadana y el trámite de un debate legislativo para promover la iniciativa ciudadana versus el trámite legislativo para promover una reforma parcial o que venga del Ejecutivo o que venga del propio Legislativo. Eso es una distinción porque marca una diferencia entre lo que es la democracia directa y la democracia representativa, una iniciativa que viene de la ciudadanía. Nosotros lo que hemos planteado con claridad, y al menos esperamos que genere una reflexión al respecto, es: hemos invertido todo el tiempo que prevé la ley, que exige la Constitución, para recoger las firmas de respaldo y lograr, bajo el procedimiento pertinente, que la ciudadanía apoye una propuesta. Como pasó anteayer, la Asamblea simplemente dijo: a mí no me interesa y no importa básicamente que usted tenga el 1% o el porcentaje que quiera, nosotros no estamos de acuerdo con esto y, como han mencionado en medios de prensa, esto ya se acabó, esto ya se archivó y hasta ahí llega. Nosotros no estamos de acuerdo. La Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre si hubo o no un cumplimiento del procedimiento 442, que fue precisamente dictaminado por la Corte como la vía para reformar parcialmente, y tomar la decisión que estime pertinente para resarcir el daño que se ha causado a todos aquellos que queremos participar y no nos permiten. Y la única vía para mí es ordenar que se rectifique la violación de procedimiento o básicamente que se convoque al referéndum. Estaremos pendientes. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted, Liz. Que tenga un buen día, Pablo. Vamos a una pausa, al regresar.